El síndrome premenstrual es una realidad poco divulgada en nuestro país, pese a que afecta a la gran mayoría de las mujeres en edad fértil. En verdad, son muy pocas las que no acusan algún grado de malestar antes y durante la menstruación. Más que nada emocional, como psicológico, te pones irritable, la onda idiota. Me pongo bien pesadita, la verdad, las cosas. Y ahora estoy en ese periodo, así que ando pesadita. Me da pena y paso todo el día llorando. Sí, dolor de cabeza, me da siempre jaqueca. Dolor a la espalda, los ovarios, sueño. Me duele todo el cuerpo. La cabeza. La espalda, la cintura, las piernas. Yo no tengo ningún problema. ¿Ningún problema No. usted? ¿Ah? Mi hija sí. Mal genio, de repente más sentimental que otros días, me pongo a llorar por cualquier cosa. De repente ando media alterada, media como histérica, ando peleando con todo el mundo, me agarro el moño, me dice no, lo llevo, empiezo a alegar. En el caso mío no, ningún problema. Dolor de los pechos, dolor de cabeza, dolor al estómago. A través de los años va aumentando o disminuye. No, los malestares no va aumentando, o sea, después se va complicando, uno empieza a sentir mil cosas. Yo hartas veces me he quedado en casa por eso, porque uno no puede ni caminar. De por sí el cuerpo es como que se revoluciona. Como estas, 1 millón de mujeres sufre diversas molestias más o menos significativas, pero en otras 300.000 los síntomas se intensifican y extienden, provocando graves trastornos físicos y psíquicos. Primero dolores de cabeza, me desmayaba, empecé con náuseas, dolor al organismo, muy hinchada, dolor de ovario, el típico, digamos, común que uno dice, el dolor de ovario, dolores de piernas, como que se me desgarraban las piernas, cansancio, irritabilidad, cambios de estados de genio, los síntomas aumentaban en vez de ir disminuyendo. Tuve infecciones urinarias a repetición, bastantes. Me hinchaba mucho, tenía dolores reumáticos de huesos, musculares, jaquecas horrorosas que me tiraban a la cama 2 o 3 días, inflamaciones en los ojos que no podía mirar, se me caía el pelo. Yo calculo que hace unos 20 años que debo tenerlo, que me estaba pasando todo esto. Y entre todos los síntomas, ¿qué era lo más grave? Los cambios psicológicos que me daban. Básicamente muchas molestias en el estómago, colon, cambios de ánimo, depresión, dolores de cabeza, molestias urinarias, en la piel. Amanezco hinchada, las manos, la cara, bueno, la parte del estómago, el útero. O sea, yo no soy soltera, no tengo hijos. Yo no debería saber lo que son las contracciones uterinas. Y lo sé, porque siento dolor al útero. Y eso es algo que tú no lo puedes explicar, o sea, lo sientes y el médico a veces no te lo cree. Y cuando te sientes débil físicamente, la mente también como que se enferma. Y esta debilidad de ambas cosas te hace sentir infeliz. Te sientes distinto al resto. Yo veía a mis amigas que no tenían este problema y que hacían una vida normal y yo no podía. Empecé, digamos, a sentir mi cuerpo extraño, o sea, empecé a sentir inflamación, se me inflamaban las manos, amanecía con la cara hinchada, los pies y bueno, sobrepeso. Empecé con repeticiones en la menstruación, andaba de mal genio, irritable y desmemoriada. ¿En la piel tenía problemas también? Sí, me sentía ojirosa, demacrada y realmente una piel seca en la cara. Caía inexplicablemente en unas depresiones profundas y no era solamente 7 días antes de la regla, sino que a veces eran hasta 20 días antes. A veces se encerraba a llorar en el baño, no había cómo hablar con ella, no se podía. Se enojaba conmigo y me retaba por cualquier cosa. Según las publicaciones científicas, en el síndrome premenstrual se incluye más de 100 de alteraciones, tanto físicas como psíquicas, y las consecuencias se traducen en permanente deambular en consultas médicas y en graves conflictos familiares y personales.
vi varios gastroenterólogos que finalmente dedujeron en que yo tenía un colon irritable, el cual fue tratado por varios años, y después con un ginecólogo estuve durante 8 años, quien me dijo de que mi problema era una menopausia precoz. Estuve en tratamiento en diferentes psiquiatras, con neurólogos, con psicólogos, con medicamentos. Peleaba con todo el mundo, de repente nadie me puede hablar porque ando muy irritable, muy sensible. Me ha traído serios problemas en mi vida laboral también. Yo prácticamente perdí un trabajo por esta enfermedad. Yo llegué al punto de querer suicidarme. ¿Lo intentaste? Sí, me tomé un frasco de diazepam, creo, porque en realidad me sentía tan sola y como incomprendida. Entonces llega un minuto en el que tú quieres evadirte de esto, descansar. ¿Pensabas que ni te querían en tu casa? Sí, yo pensaba que no me querían. Iba ya el ginecólogo, pues el urólogo, el neurólogo, el psiquiatra, el examen. Terrible, terrible, terrible. Caótico. No nos podíamos entender, pasábamos peleando. Era desastroso. Era como la niña problema. La depresión se ponía agresiva. No podíamos discutir. Y para una mamá es súper complicado no saber cómo apoyar en esto a una hija. Realmente no se lo oye a nadie, aunque me imagino que hay muchas mamás que le está pasando exactamente lo mismo que me pasó a mí. Uno se siente culpable, piensa que es por uno, y realmente eran todas estas bajones y depresiones típicas de esta. Llegó un momento tan crítico que, digamos, llegué a tener problemas con mi pareja, con mis hijos. Muchas veces no quería estar con ellos, quería estar sola. Estuvimos a punto de separarnos 3 veces. Prácticamente perdí mi trabajo, yo diría, por esta situación, porque como me empecé a comportar en forma tan extraña y empecé a requerir de psiquiatra tan seguido, con tanta licencia, entonces el Ministerio de la Vivienda decidió pensar que yo estaba loca. El enorme cúmulo de alteraciones que sufre la mujer con síndrome tiene nefastas consecuencias en la propia persona, en la familia y en la sociedad. Incluso es causal de disminución en el rendimiento escolar, de ausentismo laboral y de agresividad que puede conducir al crimen. Son famosos los casos de Sandy Smith y Christine English, quienes por separado cometieron asesinatos recibiendo penas menores por encontrarse bajo los efectos del síndrome premenstrual. Pero, ¿cuál es el origen del problema? ¿Por qué tantas mujeres sobrellevan esta carga de males que se intensifica y extiende con el tiempo? Ya en la antigüedad, Hipócrates, el padre de la medicina, hablaba de histeria femenina y la vinculaba con el útero. Hoy, sin embargo, todavía no hay acuerdo sobre las causas, aunque se insiste en deficiencias hormonales. Tanto el estrógeno como la progesterona bajan ya a pocos días antes de la menstruación, y que es una de las razones de la menstruación, de la descamación del endometrio. Otras hormonas que se modifican es la prolactina, que tiene mucho que ver con los equilibrios hidrostáticos, hidrosalinos, o sea, la cantidad de líquido que hay dentro de los vasos, arterias, venas, linfáticos, y el espacio, digamos, extravascular, extralinfático. La otra sustancia son las prostaglandinas, que tienen importancia en una serie de trastornos gastrointestinales, claramente relacionados con la dismenorrea, o sea, el dolor durante la menstruación, y tienen una estricta relación con la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, la jaqueca, y también con el metabolismo, la excreción de agua y sodio del riñón. Estas sustancias también están modificadas. El doctor Brandt menciona además una baja de endorfinas, sustancias que disminuyen el dolor, de neurohormonas y de otras como la serotonina, relacionada con el ánimo. Para el doctor Juan Enrique Blumel, tanto el síndrome premenstrual como la depresión posparto y el climaterio tienen un origen común. Nosotros creemos que el déficit de estrógeno va a condicionar cambios en la bioquímica del cerebro que va a provocar depresión, pérdida de autoestima,
pérdida de la calidad de vida, esa agresividad que uno ve en la mujer, se fija, cómo pelean con sus hijos, y curioso, atacan al ser más querido, a su marido, a su hijo. Y creemos que esto está relacionado con los cambios hormonales y que esto está relacionado con la bioquímica cerebral. Para comprender mejor el proceso, diremos que en lo más profundo del cerebro surgen las señales químicas para que los ovarios produzcan las hormonas femeninas. Son las responsables de los cambios corporales, del crecimiento de las mamas, de la formación sinuosa de las caderas y de la ampliación de la pelvis. En suma, convierten a una niña en una mujer. También hacen posible la maduración del óvulo para su encuentro con el espermatozoide e influyen en su desplazamiento hacia la matriz. Finalmente, regulan todo el ciclo menstrual. El desajuste de este proceso sería el causante del conjunto de síntomas que afectan a la mujer. Para regularlo, sin embargo, algunos suministran estrógeno y otros progesterona. Usamos fundamentalmente progesterona en dosis adecuadas a cada paciente en la segunda mitad del ciclo. Usamos analgésicos muchas veces cuando esta paciente sufre de problemas de cefaleas intensas antes del periodo menstrual. Y en aquellas pacientes que son pocas, usamos alguna sustancia como los diuréticos que permite depletar a estas pacientes que se hinchan durante este periodo. Cuando usted agrega estrógeno, ¿no es cierto?, altera toda la funcionalidad de la mama. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos problemas de mastodinia, agregamos progesterona y solucionamos este problema. Este último año hemos estado aplicando parches con estrógeno en las mujeres con síndrome premenstrual, basado en el concepto que los cambios de carácter están relacionados con cambios bioquímicos cerebrales originados por déficit relativo de estrógeno en este periodo. Usamos los estrógenos solamente por 6 meses y algunas pacientes han dejado ellas de colocarse los parches y han continuado en buen estado. El uso de estrógeno, sin embargo, según los médicos cardiovasculares, puede provocar efectos perjudiciales, principalmente en las mujeres en edad fértil. Uno de los problemas es el aumento de la presión arterial, especialmente en mujeres antes de la menopausia. Se ha visto que aumenta la presión arterial en un porcentaje que es 2 a 6 veces mayor que el resto de la población. ¿A qué se expondría esta gente? Bueno, se expondría a tener una mayor frecuencia de infartos o de accidentes coronarios, mayor que lo que corresponde a la edad. Además, hay un problema de aumento de la coagulación de la sangre, la cual se puede coagular dentro de las venas, formándose un fenómeno que se llama la flebotrombosis. Ahora, esto no tendría mayor problema si no pudiera desencadenar un problema mucho más grave, que es la embolía pulmonar, que es la salida de un coágulo desde las piernas o desde la pelvis, que se aloja en el pulmón y puede provocar un grave accidente y colapso cardiovascular por este fenómeno. En la búsqueda de las causas del síndrome se apunta también al útero. Los endocrinólogos Arturo Brandt y Armando Varas y el ginecólogo Jorge Lolas coinciden en señalar que el exceso de prostaglandinas y tromboxanos, sustancias tóxicas e inflamatorias producidas en la matriz, no solo afectan a esta, sino a diversos órganos del cuerpo. Las prostaglandinas en su acción central trófica tienen que ver con todas las hormonas que tienen a su vez función en el sistema de regulación de la presión, del equilibrio hidrosalino, es decir, los edemas, con tumefacción de las articulaciones. En el sistema nervioso las catecolaminas influyen, ¿no?, porque es un polimorfismo sintomático variadísimo que no deja nada libre según el turno. Por eso que pasan del gastroenterólogo, pasan del ginecólogo, el reumatólogo, el cardiólogo, a veces por las hipertensiones, ¿no es cierto?, y al final terminan por el psiquiatra. En general, las inflamaciones provocadas por prostaglandinas y tromboxanos quedan al descubierto al practicarse el examen de Papa Nicolau. Hoy parece de rutina que se informe de inflamaciones inespecíficas, pero son escasos los médicos que dedican atención real al problema. Algunos incluso se apresuran a sugerir una cirugía.
Los médicos me decían que el Papa Nicolau estaba bien, que no tenía cáncer y que había una inflamación inespecífica. Uno de ellos me dijo de que si el útero no estaba sano, era posible que él me hiciera inmediatamente una operación a la cual me extirpaba todo. Así me dijo, mañana mismo la opero y le saco todo. Esta paciente, como muchas otras, no encontró solución precisamente en la cirugía, sino en un tratamiento que aplica el ginecólogo Jorge Lolas. Durante 20 años, este médico se ha dedicado exclusivamente al síndrome premenstrual, postulando que se relaciona estrechamente con los procesos inflamatorios e infecciosos del útero. Su experiencia clínica con centenares de mujeres está resumida en un libro actualmente en edición, dirigido a todo público. El doctor Lolas comienza su trabajo practicando una colposcopía para determinar si hay procesos inflamatorios que no son visibles al examen ginecológico de rutina. Luego, al microscopio, analiza las secreciones cérvico-vaginales. Así se puede establecer la existencia de componentes celulares inflamatorios, además de hongos, bacterias y otros microorganismos. Esta imagen nos muestra precisamente un útero con evidentes alteraciones inflamatorias. Cuando esto ocurre, se ordena un examen especializado de ultrasonografía que permite establecer con exactitud el daño uterino. En primer lugar, se observa una dilatación importante de vasos sanguíneos, arterias y venas en colores rojo y azul respectivamente, que en una mujer normal no son visibles. Pero hay además problemas mayores. A nivel del cuello uterino, nosotros observamos algunas alteraciones, algunas áreas que son de color oscuro y que corresponden a glándulas cervicales dilatadas. Normalmente, estas glándulas no se ven en condiciones ultrasonográficas corrientes, solamente se observan cuando el conducto de excreción de estas glándulas está obstruido. Esto es lo que vemos frecuentemente en relación al síndrome premenstrual. La inflamación de estas glándulas por infecciones, traumatismos del parto o por sustancias tóxicas se traduce luego en la formación de miomas o tumores. Vean ustedes cómo es un tumor enquistado en el tejido uterino. Atacar todas las inflamaciones es el objetivo del doctor Jorge Lolas. Tras su larga experiencia, bien sabe cómo tratar el mal. El tratamiento hay que enfocarlo a una erradicación de los agentes biológicos que pueden estar presentes provocando infecciones. Antibióticos por vía general, antibióticos localmente, y muchas veces en ciertas áreas del útero hay que llegar con el antibiótico al área que está afectada. En general, a los antibióticos hay que sumarle el uso de antiinflamatorios y posteriormente, si vemos que no hay una respuesta adecuada, agregamos técnicas de microcirugía, de criocirugía o de electrocirugía que nos permiten eliminar todos aquellos tejidos que realmente están creando conflictos en la paciente. Tratamos más bien de reparar el útero que está dañado y en forma oportuna para evitar que este daño o esta patología progrese a fases más avanzadas que requieran la extirpación del útero. ¿Cuáles son sus resultados en cifras, doctor, en 20 años? Los resultados son altamente satisfactorios. De cada 10 mujeres que se tratan, se logra una mejoría en 8 a 9. Para lograr estos resultados, el doctor Lolas advierte que es necesario consultar a tiempo, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. De todos modos, hay numerosos testimonios de mujeres que sufrieron los efectos del síndrome por largos años y lograron una recuperación total. Yo diría que a los 2 meses ya había un alivio considerable. El alivio de la parte psíquica. Retomé el trabajo, encontré a mis hijos, encontré de nuevo a mi pareja. Entonces es una vida totalmente diferente.
Mariana ha tenido un vuelco en su forma de asumir la vida, en su forma de enfrentar cada problema, cada situación diaria, cotidiana, en 180 grados. Es decir, yo podría decirle que como pareja, como matrimonio, con nuestros niños incluso, hemos como vuelto a renacer un poco. Por supuesto que sí, o sea, hay muchas actitudes que ya no tengo, ese odio, esa cosa como venenosa que tenía por dentro, ya no existe. Es como una persona que ha resucitado realmente. Estamos como si estuviéramos empezando, o sea, una relación rica, más madura y rica con los niños. Y tan solo 5 meses. 5 meses. Ya no necesito ni tomar bromazepam, nada de nada. Realmente es una maravilla, me cambió totalmente la vida. Ya no tengo ese decaimiento, ese problema muscular, ese dolor de columna, esos síntomas que yo tenía antes. El año pasado yo era un harapo. De sentirme una persona en un cuerpo ajeno. Yo cuando tenía el síndrome, cuando estaba enferma, era como que 15 días andaba con un cuerpo prestado, así totalmente extraño, apretado, incómoda, tensa, amargada. Mientras que ahora es mi vida rica, así no tengo ningún problema. Para muchos es difícil entender que tantos males tengan un origen común, pero hay quienes lo explican. Mire, en 2 frases, porque el útero, siendo el órgano de la reproducción para perpetuar la especie, es sumamente sensible a cualquier cambio provocado por algún estímulo anormal. Solo recientemente, con la posibilidad de estudiar todas estas neurohormonas, todos estos trastornos de las hormonas, el conocimiento que se está teniendo de las prostaglandinas, de estas endorfinas, estas verdaderas morfinas internas que tenemos nosotros, nos estamos aproximando al mejor conocimiento de este síndrome que le habíamos dado en realidad poca importancia, pero que afecta a una gran cantidad de mujeres. No toda mujer que tenga el útero inflamado va a ser un síndrome premenstrual. Hemos visto mujeres con inflamaciones de grado menor y que no tienen ninguna molestia, de manera que está la interacción de factores, está la deficiencia de una serie de neurotransmisores que puede tener una mujer y que sea, digamos, de tendencia depresiva. O sea, cada mujer va a tener una respuesta diferente y por eso que no podemos echarle toda la culpa al útero, sino que estamos considerando un factor desencadenador de problemas, pero frente a la existencia de otras patologías que pueden estar en un estado latente y que pueden ser desencadenados, agravados por esto. Entre los males latentes exacerbados por el síndrome destacan los psíquicos. Ello explica que tantas mujeres deban acudir al psiquiatra. Es verdad que a muchas pacientes que se quejan de síntomas del síndrome, por ejemplo angustia, al ser examinada gruesamente sin finura, al no encontrar lesiones, ¿no es cierto?, orgánicas, francas, suele pensarse que son mañas de mujer, ¿no es cierto?, que las mujeres son todas un poco así, ¿no es cierto?, o que son enfermas funcionales, lo que se llama funcionales en el sentido que la función está alterada, pero no hay un daño orgánico. Claro, y a veces se procede un poco a la ligera. Cuando las pacientes tienen un síndrome premenstrual intenso, uno puede conseguir un alivio bastante bueno, pero en un porcentaje, o sea, uno puede mejorar alrededor del 50% de los síntomas. Y los síntomas también se alivian mientras las pacientes están con fármacos que se usan para este cuadro. El síndrome, como se dijo, provoca un sinnúmero de males en la mujer. Entre los importantes figura la infertilidad, en un porcentaje aún no establecido por la ciencia. Hay muchos casos de utilidad que el factor cervical es el que está, que es el trastorno serio, ya sea porque produce anticuerpos contra los espermios o porque la misma inflamación destruye estos espermios. Ese problema afectaba, por ejemplo, a Katina Karstulovich, famosa astróloga de Viña del Mar, quien además tenía un sobrepeso que la llevó a los 120 kilos. 10 años estuve haciendo tratamientos para tener guagüita y con las hormonas que me ponían empecé a engordar. Además que una de las patologías del síndrome es el aumento de apetito, la distensión abdominal, la hinchazón de tobillos, de mamas,
mal carácter, depresiones, problemas gastrointestinales. En un tratamiento conjunto de los doctores Lolas y Armando Varas, Katina encontró alivio en poco tiempo. El doctor Lolas me dijo, tu tratamiento va a durar entre 4 a 6 meses. Comenzamos el tratamiento, que fue en base a antibióticos, en base a criocirugía y en base a ultrasonido. Termoterapia también. Iniciamos el tratamiento y al mes quedé embarazada. Así que tuvimos que cortar el tratamiento y continuarlo una vez que tuve la guagüita. La Natalia, que es ella la que nació producto de mi tratamiento. De 120 kilos, en estos momentos peso 67 y no he subido para nada, sin pastillas, sin drogas, sin nada. Así que la verdad es que quedé bastante bien. La vida cambió también para Yori Fernández en Quillota. Desde temprana edad, el síndrome le amargó la existencia, principalmente con un severo acné. Su vía crucis médico duró 12 años. Claro, entonces lo primero fue visitar dermatólogo, que visité la consulta de varios especialistas, y después endocrinólogo, porque me decían que era una insuficiencia de la tiroides. Y después llegué a los ginecólogos, que fue los que me trataron durante la mayor cantidad de tiempo. Es una inseguridad que a uno la limita para poderse desenvolver con los amigos, más tarde hasta en el campo profesional, incluso para establecer una relación de pareja. Uno se ve afectada en toda su vida. ¿Y qué tratamiento te daban? Todo en base a hormonas. Hormonas. Anticonceptivos. ¿Anticonceptivos? Sí. ¿Y tú tenías relaciones sexuales o no? No. Pero todo fue superficial. Porque al momento que yo dejaba de consumirlo, todo mi problema volvía de nuevo. Y pensaba que mi problema no tenía solución. Yori, con su problema a cuestas, llegó hace un año a la consulta de Lolas, pero se resistía a aceptar que el origen de su mal estuviera en el útero. Sí, realmente me costó mucho aceptarlo. La prueba está de que me demoré más de un par de meses en tomar la decisión de someterme a este tratamiento. ¿Y cuánto tiempo después ya sentías alivio? Aproximadamente desde el comienzo del tratamiento, unos 4 o 5 meses después. Realmente ya se comenzaron a ver resultados, porque mi cara en estos momentos no es como estaba, o sea, realmente soy otra persona. A juicio del dermatólogo Robinson Guerrero, numerosas afecciones relacionadas con su especialidad tienen vinculación con el síndrome. Principalmente los síntomas que aparecen son los relacionados principalmente con causas hormonales, o sea, o que aparentemente para nosotros son hormonales, como el acné, la rosácea, el hirsutismo o la caída de pelo. Todas estas lesiones notan las pacientes que se les aumentan cerca del periodo premenstrual, en los casos que corresponderían al síndrome. Hay que hacer estudio inmunológico también, porque en ocasiones hay herpes que son recurrentes solamente en el periodo premenstrual. ¿Herpes bucales? Herpes bucales. Y también hay herpes de tipo genital. En ocasiones se relaciona exactamente, la mujer va a tener el brote del herpes justo en el periodo premenstrual y el ciclo pasa posteriormente a los 3 o 4 días que ya ha llegado su flujo menstrual. La variada sintomatología del síndrome, según el doctor Horacio Quinas, de la Sociedad Científica de Chile, debería motivar un trabajo realmente integrado entre las diferentes especialidades médicas. Él, como odontólogo sistémico, puede detectar en la boca males uterinos. Obviamente que sí. La mucosa bucal es exactamente igual a la mucosa vaginal. Por lo tanto, problemas de tipo ginecológico se repercuten en la cavidad bucal y son apreciables en esta. Y viceversa. Un caso de ello, por ejemplo, es el tumor de Bloom, que es un tumor que aparece en las encías y que corresponde a una manifestación de una inflamación ginecológica, especialmente del endometrio. ¿Eso significa, doctor, que usted a veces tiene que enviar a sus pacientes que vienen por atención odontológica a un ginecólogo? Normalmente, las pacientes que presentan este tipo de manifestaciones tienen que ser analizadas por un ginecólogo
y debe acompañarse eso con un examen que se llama ecografía, además de la colposcopía. Doctor, el no preocuparse de las inflamaciones, ¿qué puede significar para una mujer? Si esa mujer pierde su útero después, habiendo existido estos antecedentes que quedan por escrito, como el informe del Papa Nicolau, el profesional se expone a ser enjuiciado a través de lo que establece el artículo 409 del Código Penal. ¿Qué señala? Es un cuasi delito. Señala que todo profesional médico, dentista o químico farmacéutico es responsable de sus actos. Y ahí hay un acto profesional que tarde o temprano el afectado puede recurrir a la justicia. En esta batalla contra el síndrome participan pocos, y entre ellos el doctor Lolas, con sus postulados y tratamientos, se ha ganado la alabanza de sus pacientes y algunos colegas, pero también la crítica y descalificación de otros. Me decían que era un loco, que era un comerciante, que era un charlatán, que cómo me podía poner en manos de ese señor. Yo creo que uno no puede negarse a ningún conocimiento si uno no lo analiza en forma seria. No, yo creo que él cree en lo que está haciendo. Creo que la hipótesis de él son extraordinariamente atractivas, pero yo creo que esperan un fenómeno que es propio de la medicina, que es la confirmación científica. Cuando hay síndromes, siempre es controversial y caben muchos tratamientos cuando no es conocida la etiología, vale decir, de dónde procede la enfermedad. Y entonces no hay una sola terapia, pero hay que ser justo que a cada paciente hay que darle lo conocido y explicarle hasta dónde llega el rendimiento de esa terapia. Las inflamaciones deben ser tratadas, pero no solucionan el problema del síndrome premenstrual. El trabajo del doctor Lola es un trabajo importantísimo y que debieran leerlo todos los ginecólogos, debieran tomar conciencia de este tipo de problemas, porque al fin y al cabo es información que es valedera para toda persona con criterio científico. La principal crítica de algunos es que no tendría rigor científico en su trabajo. Eso es falso. Como ex secretario de la Sociedad Científica de Chile, yo puedo aseverar que el trabajo del doctor Lolas es un trabajo netamente científico. No cabe la menor duda que con los trabajos del doctor Lolas, que son pioneros en este país y pioneros en el mundo, se estaba encontrando una cierta relación muy importante entre las alteraciones del útero, ¿ya?, y el síndrome premenstrual. Yo he visto algunas pacientes, ¿no es cierto?, que tienen un síndrome premenstrual severo y que había conseguido un grado de mejoría parcial, ¿no es cierto?, y que las he enviado a tratamientos con él y muchas de ellas han mejorado bastante bien. Hay un refrán antiguo que dice: por sus frutos los conoceréis, ¿no es cierto?, si las pacientes se mejoran. Discutido o alabado, lo cierto es que este médico chileno, al igual que otros, está abriendo una ventana de esperanza para millares de mujeres con síndrome premenstrual, mientras otras ya viven una realidad que ni en sueños pudieron imaginar.